¿Imaginas perderlo todo por amor y por negarte a arrodillarte ante un dictador? En la Austria de los años 20, un héroe de guerra viudo y roto comanda a sus 7 hijos como soldados, hasta que llega una novicia rebelde que lo cambia todo con una guitarra y una canción prohibida. Pero cuando los nazis invaden, su familia debe elegir: traicionar sus almas o huir a lo desconocido en la noche más oscura. Esta es la verdadera historia detrás de Sonrisas y Lágrimas, que te dejará sin aliento. No pares ahora, porque lo que viene te inspirará a creer en el poder del corazón humano. En la Austria de los años 20, las cicatrices de la Gran Guerra aún eran visibles en el alma de la nación y en sus gentes. El barón Georg von Trapp, un condecorado comandante de submarinos de la Armada austrohúngara, era un espectro de su antiguo yo. Tras la pérdida de su amada esposa, Agathe, la vibrante luz de su vida se había extinguido, dejando un vacío desolador. Su hogar, una imponente villa en las afueras de Salzburgo, se había convertido en una fortaleza de silencio y disciplina militar. Los ecos de la risa y la música, que una vez llenaron sus salones, habían sido reemplazados por el sonido marcial de un silbato y la obediencia estricta. El barón gobernaba su casa y a sus 7 hijos con la misma rigidez con la que había comandado sus navíos. Cada día era una repetición del anterior, un ritual de orden diseñado para contener el caos del dolor. Pero el orden no podía sanar los corazones. Los niños, aunque impecablemente educados, se movían como pequeñas sombras, sus espíritus infantiles eclipsados por la abrumadora pena de su padre y la ausencia de su madre. La alegría era un recuerdo lejano, una lengua extranjera en su propio hogar. Georg von Trapp, el héroe que había navegado por las profundidades del Adriático, se encontraba ahora perdido en un océano de tristeza. Se había retirado del mundo, convencido de que la mejor manera de proteger a sus hijos era a través de una armadura de disciplina inquebrantable. No se daba cuenta de que, al protegerlos del desorden, también los estaba aislando del calor de la vida. En su desesperación por mantener el control, especialmente ante la enfermedad de una de sus hijas, el varón tomó una decisión que, sin saberlo, alteraría el curso de su vida para siempre. Buscó ayuda externa, una institutriz que pudiera imponer su voluntad y cuidar de la niña. Necesitaba a alguien que siguiera sus reglas, pero el destino tenía otros planes, enviando a alguien que las rompería todas. Mientras la villa von Trapp languidecía en la sombra, en la cercana abadía de Nürnberg, una joven novicia llamada María Kutschera era una explosión de vida y caos. Su espíritu libre y su amor por la naturaleza chocaban constantemente con la solemne serenidad de la vida monástica. Cantaba en los jardines cuando debía meditar, y su curiosidad la llevaba a explorar lugares prohibidos. María amaba a Dios profundamente, pero su manera de expresar esa devoción era poco convencional. Las otras monjas la observaban con una mezcla de afecto y exasperación. Su energía era contagiosa, pero su incapacidad para someterse por completo a la estricta rutina del convento era una fuente constante de preocupación para la madre abadesa, quien veía en ella un alma pura, pero un espíritu indomable. La madre abadesa, una mujer de gran sabiduría y percepción, entendía que no todos los caminos hacia la fe son rectos y silenciosos. Reconocía la bondad y el potencial inmenso en María, pero dudaba que su verdadera vocación se encontrara dentro de los muros de la abadía. Veía que el mundo necesitaba la luz de María tanto como María necesitaba experimentar el mundo para entender su propio corazón. La joven postulant sentía una conexión genuina con su fe, pero también un anhelo inexplicable, una sensación de que su propósito yacía más allá de la clausura. A menudo se preguntaba si su naturaleza inquieta era una falta de devoción, un defecto que debía corregir con más oración y disciplina. No podía imaginar que su mayor prueba de fe no sería de renuncia, sino de entrega total al amor. Fue entonces cuando una petición llegó desde la villa de un tal capitán von Trapp. Necesitaba una institutriz para su hija enferma. La madre abadesa vio en esta solicitud una señal divina, una oportunidad para que María sirviera a Dios de una manera diferente y quizás para que encontrara el camino que realmente estaba destinada a seguir, lejos del refugio seguro de la abadía. La noticia fue un shock para María. La idea de abandonar la seguridad de la abadía, incluso temporalmente,
para adentrarse en el mundo secular, la llenaba de temor y emoción a partes iguales. Su misión era clara y delimitada: actuar como institutriz para la joven María Francisca von Trapp durante 9 meses, después de los cuales regresaría para tomar sus votos sagrados. Parecía un simple desvío en su camino espiritual. Equipada con poco más que su guitarra, una maleta gastada y una fe inquebrantable, María se despidió de sus hermanas y emprendió el viaje hacia la villa. El camino la llevó desde el entorno humilde y comunitario de Nürnberg a un mundo de opulencia y aristocracia que le era completamente ajeno. Cada paso la alejaba más de la vida que conocía y la acercaba a un futuro incierto. Al llegar, la magnificencia de la propiedad la dejó sin aliento, pero también sintió un frío palpable en el aire, una ausencia de calidez que ni el sol de Salzburgo podía disipar. La casa, aunque hermosa, parecía más un museo que un hogar. Era evidente que allí vivía gente que había olvidado cómo disfrutar de la vida, atrapada en una rutina solemne y carente de espontaneidad. El contraste entre su mundo y el del capitán von Trapp no podía ser más marcado. Ella venía de un lugar de devoción comunitaria, sencillez y expresión a través del canto. Él habitaba una esfera de jerarquía militar, riqueza material y un silencio impuesto por el duelo. Eran dos universos paralelos que estaban a punto de colisionar de la forma más inesperada y transformadora. María cruzó el umbral de la villa sin saber que no solo estaba entrando en una casa, sino en la vida de una familia rota. Su tarea, en teoría, era educar a una niña. Pero el destino le había encomendado una misión mucho mayor: enseñar a toda una familia, incluido su patriarca, a sentir y a vivir de nuevo, comenzando por enfrentar la imponente fortaleza de silencio que la rodeaba. El mayordomo la recibió con una formalidad gélida, guiándola a través de pasillos que parecían absorber cualquier sonido. Las paredes, adornadas con retratos de antepasados y trofeos navales, observaban su paso con severa indiferencia. María sintió el peso de la historia y la tristeza de la casa sobre sus hombros. No había risas infantiles, ni el bullicio típico de un hogar con 7 niños. Solo un orden opresivo. El capitán Georg von Trapp apareció finalmente. Una figura alta e imponente, cuya presencia llenaba la habitación. Su saludo fue cortés pero distante, sus ojos grises evaluándola con el escrutinio de un oficial inspeccionando a un nuevo recluta. Le explicó las reglas de la casa con una precisión militar, dejando claro que esperaba una obediencia absoluta. La disciplina, insistió, era la clave para el bienestar de sus hijos. Luego, los niños fueron convocados mediante un agudo silbato, cada uno con una llamada distinta, como si fueran marineros en la cubierta de un barco. Se presentaron en fila, de mayor a menor, vestidos con uniformes idénticos. Saludaron con una rigidez que encogió el corazón de María. Sus rostros eran serios, sus miradas vacías, reflejos infantiles de la amargura de su padre y la ausencia de su madre. María intentó conectar con ellos con una sonrisa cálida, pero sus esfuerzos fueron recibidos con una desconfianza cuidadosamente ensayada. Comprendió que aquellos niños habían construido sus propias murallas para protegerse del dolor y la indiferencia. Ganarse su confianza no sería una tarea de imposición, sino de paciencia, empatía y un enfoque radicalmente diferente al que estaban acostumbrados. No necesitaría un silbato, sino una llave para abrir sus corazones. Esa primera noche, en su austera habitación, María se sintió abrumada por la magnitud del desafío. La frialdad de la familia no era hostilidad, sino un profundo sufrimiento congelado en el tiempo. Se dio cuenta de que su trabajo no consistía en enseñar a leer o a escribir, sino en derretir el hielo que se había apoderado de aquella casa y de sus habitantes. Los primeros días fueron una prueba de fuego. María se topó con la resistencia de los niños, quienes, acostumbrados a un régimen estricto, veían sus métodos poco ortodoxos con recelo. Las travesuras y la indiferencia eran su principal línea de defensa. Intentar imponer las lecciones tradicionales en un aula sombría resultaba inútil. La conexión emocional era el primer obstáculo que debía superar para poder enseñarles cualquier otra cosa. Decidida a romper con la monotonía, María abandonó el aula y llevó a los niños al exterior. Les confeccionó ropa de juego con las viejas cortinas del cuarto. Un acto de rebelión creativa que escandalizó al personal, pero que despertó la primera chispa de curiosidad en los pequeños. Los llevó a explorar los jardines,
a subir a los árboles y a sentir la tierra bajo sus pies. En lugar de marchas y silbatos, introdujo juegos, canciones y cuentos. Al principio, los niños se mostraron reacios, casi asustados de romper las rígidas normas impuestas por su padre. Pero la alegría contagiosa de María y su genuino interés en ellos comenzaron a derribar sus defensas. Poco a poco, las sonrisas tímidas reemplazaron a los rostros serios, y los susurros se convirtieron en risas contenidas. El punto de inflexión llegó durante una tormenta. Los niños, aterrorizados por los truenos, buscaron refugio en la habitación de María. En lugar de reprenderlos por romper el protocolo, los acogió en su cama y transformó su miedo en un juego, cantando una canción sobre sus cosas favoritas para distraerlos. Por primera vez, se sintieron seguros y cuidados, no por obligación, sino por un afecto sincero. Esa noche, algo fundamental cambió. María había dejado de ser la simple institutriz para convertirse en su confidente y aliada. Había abierto una pequeña grieta en el muro de formalidad y dolor que rodeaba a la familia. A través de esa grieta, una nueva luz comenzaba a filtrarse. Una luz que traía consigo el sonido olvidado de la música. Con la confianza de los niños asegurada, María desempolvó su guitarra y su más poderosa herramienta, la música. Descubrió que los niños, a pesar de la prohibición implícita de su padre, poseían un talento natural para el canto. La música había sido parte de sus vidas antes de la muerte de su madre, y reintroducirla era como despertar un recuerdo feliz que había permanecido dormido. Comenzó con canciones sencillas y divertidas, enseñándoles las notas básicas con juegos y melodías pegadizas. Los pasillos de la villa, antes dominados por el silencio, empezaron a llenarse con los sonidos vacilantes de las escalas y las primeras armonías. La casa parecía respirar de nuevo, su pulso acompasado por el ritmo de las canciones que María les enseñaba con paciencia y entusiasmo. Cada sesión de canto era una terapia. A través de la música, los niños aprendieron a expresar las emociones que habían mantenido reprimidas durante tanto tiempo. La alegría, la tristeza, la camaradería. Todo encontraba una vía de escape en las melodías que compartían. Se convirtieron en un coro, sus voces uniéndose no solo en armonía musical, sino también en un renovado vínculo fraternal y emocional. El capitán, ausente durante gran parte del día, no era consciente de esta transformación. Para él, la casa seguía siendo su santuario de orden silencioso. No podía imaginar que, en su ausencia, una revolución pacífica y melódica estaba teniendo lugar, liderada por la joven novicia que había contratado para imponer disciplina. La música fluía por las venas de su hogar, sin que él lo supiera. Pero el sonido tiene la cualidad de viajar, de colarse por las rendijas y alcanzar los oídos más inesperados. Era solo cuestión de tiempo antes de que la música llegara hasta el despacho del capitán, obligándolo a confrontar no solo el cambio en sus hijos, sino también los ecos de un pasado feliz que había intentado enterrar bajo capas de silencio y dolor. El inevitable encuentro ocurrió una tarde. El capitán regresó a casa antes de lo previsto, y fue recibido por un sonido que no había oído en años: las voces de sus hijos cantando en perfecta armonía. Siguió la música hasta el salón, donde encontró a María dirigiendo al coro improvisado con una pasión arrolladora. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, y el pasado y el presente convergieron en esa melodía. Su primera reacción fue de ira. Consideró aquella escena una afrenta a la memoria de su esposa, y una violación de las normas de su hogar. Irrumpió en la sala, su rostro una máscara de furia, y ordenó a María que se detuviera de inmediato. El silencio volvió a caer como una losa, y los niños, asustados, retrocedieron ante la autoridad paterna que creían haber olvidado. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Al mirar los rostros de sus hijos, no vio desafío, sino una luz que había estado ausente durante mucho tiempo. Vio vida, alegría, y una conexión que él mismo había sido incapaz de fomentar. Su hija mayor, Liesl, se atrevió a explicarle que estaban cantando para él, para darle la bienvenida a casa. La simplicidad de esa confesión lo desarmó. María, aunque intimidada, se mantuvo firme. Le explicó que la música no era una falta de respeto, sino una forma de sanar y recordar con amor, no con tristeza. Sus palabras, directas y sinceras, desafiaron la lógica militar del capitán. Él,
que había enfrentado al enemigo en el mar, se encontró sin defensas ante la lógica emocional de una joven novicia que hablaba el lenguaje del corazón. Aunque no lo admitió en voz alta, ese día, algo cambió en Georg. La rigidez de su duelo comenzó a ceder, y en su interior, una semilla de duda fue plantada. Empezó a observar a María no como una simple empleada subversiva, sino como una fuerza de la naturaleza que estaba, de alguna manera, devolviéndole a sus hijos, y quizás, a sí mismo. A partir de ese momento, la música se convirtió en una parte aceptada, aunque no siempre celebrada, de la vida en la villa. María, ahora con una libertad tácita, profundizó su relación con cada uno de los niños, descubriendo sus personalidades únicas, ocultas bajo el velo de la disciplina. Comprendió que su misión no era ser una madre sustituta, sino una guía que les ayudara a reencontrarse a sí mismos. Para Liesl, la mayor, se convirtió en una confidente, ayudándola a navegar los turbulentos mares de la adolescencia y el primer amor. A Friedrich le enseñó que la sensibilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Con Luisa, la traviesa, fomentó su ingenio de manera constructiva. Ayudó al callado Kurt a encontrar su voz, literalmente, animándolo a cantar las notas más altas. Con las más pequeñas, Brigitta, Marta y la pequeña Gretel, su enfoque fue de pura ternura y juego. Les leyó cuentos, organizó teatros de marionetas y les enseñó a ver la magia en el mundo que las rodeaba. Para cada uno, encontró una forma única de conectar, sanando las heridas invisibles, que la pérdida y la negligencia emocional habían dejado en ellos. Observaba sus interacciones, la forma en que ahora se cuidaban mutuamente, cómo sus personalidades florecían. La casa ya no era una colección de individuos solitarios que coexistían bajo el mismo techo, sino el crisol donde se forjaba una nueva unidad familiar. María no estaba simplemente cuidando de ellos, les estaba devolviendo la infancia que les habían arrebatado. El capitán era un testigo silencioso de esta transformación. Veía a sus hijos reír, discutir y jugar con una vitalidad que creía perdida para siempre. Se dio cuenta de que el orden que él había impuesto era una jaula, mientras que el caos controlado de María era un jardín fértil. Su gratitud hacia ella crecía en silencio. Una emoción compleja que aún no se atrevía a nombrar. Desde la soledad de su estudio, Georg von Trapp a menudo se detenía a escuchar. Las melodías que flotaban desde el salón o el jardín eran como un bálsamo para su alma herida. Cada nota cantada por sus hijos era un recordatorio de la felicidad que había compartido con Agathe, quien también había sido una apasionada de la música. El sonido no traía el dolor que temía, sino una dulce nostalgia. Comenzó a observar a María con una nueva perspectiva. Ya no veía solo a la joven e impulsiva novicia, sino a una mujer de una fuerza y una compasión extraordinarias. Admiraba la facilidad con la que había logrado lo que él, con todo su poder y autoridad, no había conseguido: devolverle la luz a los ojos de sus hijos. Su presencia era un sol que disipaba las sombras de su hogar. En momentos de reflexión, se encontraba pensando en ella, en su sonrisa, en su fe inquebrantable, y en la forma en que su pasión por la vida lo contagiaba todo. Se sentía atraído por su espíritu, tan diferente al suyo. Ella era un torbellino de emoción y espontaneidad, mientras que él era un ancla de control y reserva. Y, sin embargo, sentía que ella lo completaba de una manera que no entendía. Una tarde, mientras los niños ensayaban una canción popular austriaca, Georg tomó su guitarra, un instrumento que no había tocado en años, y se unió a ellos. Al principio, los niños se sorprendieron, pero pronto sus voces se mezclaron con el sonido de su instrumento. María lo miró, y en esa mirada compartida hubo un reconocimiento mutuo, un entendimiento silencioso que trascendía su relación de empleador y empleada. Ese fue un punto de no retorno. La música se convirtió en el puente que conectó sus dos mundos, permitiéndole a Georg salir de su autoimpuesto exilio emocional. Al unirse al coro familiar, no solo estaba recuperando una parte de sí mismo, sino que también estaba abriendo su corazón a la posibilidad de un nuevo comienzo, uno que nunca habría creído posible. La vida en la villa había encontrado un nuevo y armonioso equilibrio. El capitán, ahora un participante activo en la vida familiar, decidió organizar una gran fiesta, la primera en muchos años. Quería celebrar la recuperación de su hogar y, aunque no lo dijera,
la presencia de la mujer que lo había hecho posible. La élite de Salzburgo fue invitada a presenciar el renacimiento de la familia von Trapp. Durante la velada, mientras los invitados adultos bailaban en el gran salón, los niños interpretaron una de las canciones que habían preparado con María. Su actuación fue un éxito rotundo, llenando de orgullo el corazón de su padre. Pero fue un momento posterior, más íntimo, el que sellaría el destino de todos. El capitán observaba a María enseñar a uno de sus hijos los pasos de un baile tradicional. Impulsado por una emoción que ya no podía reprimir, Georg se acercó, y con una gentileza que sorprendió a todos, la invitó a bailar. María, vacilante al principio, aceptó. Mientras se movían al compás de la música, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. En el abrazo del baile, las barreras sociales, la edad y sus respectivos pasados dejaron de existir. Solo eran un hombre y una mujer, conectados por una melodía y una atracción innegable. En sus ojos, Georg no vio a la novicia ni a la institutriz, sino a la mujer que había sanado a su familia y había despertado su propio corazón dormido. María, a su vez, vio más allá del severo capitán, descubriendo a un hombre vulnerable, capaz de una ternura y un amor profundos. Este baile fue una declaración silenciosa, un punto de inflexión donde su relación profesional se transformó irrevocablemente en algo personal y profundo. Si te está inspirando esta historia sobre cómo el amor puede sanar las heridas más profundas, considera suscribirte para no perderte más relatos que demuestran el poder del corazón humano. Ahora, ambos se enfrentaban a una nueva realidad, llena de sentimientos confusos y decisiones trascendentales. El eco de la música de la fiesta se desvaneció, pero la resonancia de aquel baile permaneció en el aire, cargada de una tensión eléctrica. María se sintió profundamente confundida. Los sentimientos que el capitán había despertado en ella eran intensos y aterradores, pues chocaban directamente con el compromiso sagrado que estaba a punto de asumir. Amaba a los niños como si fueran suyos, y para su sorpresa, amaba a su padre. Se sentía atrapada entre dos mundos, dos vocaciones. Por un lado, su devoción a Dios y su sueño de una vida de servicio en el convento. Por otro, un amor terrenal, real y abrumador que le ofrecía una familia y una felicidad que nunca había imaginado. Cada mirada compartida con el capitán, cada gesto de complicidad, la hundía más en un mar de dudas. Georg, por su parte, también luchaba con sus propias emociones. Se sentía culpable por enamorarse de nuevo, como si traicionara la memoria de Agathe. Sin embargo, la vitalidad que María había traído a su vida era innegable. Con ella, se sentía vivo de una forma que había olvidado. Estaba enamorado de su fuerza, de su bondad, y de la forma en que lo desafiaba a ser un mejor hombre. La situación se volvió insostenible. María, incapaz de reconciliar su deber divino con su deseo humano, creyó que la única solución era huir. Pensó que al alejarse, protegería a todos. Al capitán de un amor inapropiado, a los niños de más dolor y a sí misma de romper sus promesas más sagradas. Su corazón estaba roto por una elección que parecía imposible. Sin una palabra de despedida, una noche empacó su pequeña maleta y abandonó la villa von Trapp. Dejó atrás a la familia que había aprendido a amar, corriendo de vuelta hacia el único refugio que conocía, los muros de la abadía de Nürnberg, con la esperanza de que allí podría encontrar respuestas y sofocar los sentimientos que la consumían. María llegó a la abadía buscando consuelo y claridad, pero en su lugar encontró a una madre abadesa que no le ofreció respuestas fáciles. Escuchó pacientemente la confesión de la joven, su angustia por los sentimientos prohibidos y su convicción de que huir había sido la única opción correcta. María esperaba recibir penitencia y la orden de olvidar el mundo exterior para siempre. Sin embargo, la abadesa, con su profunda comprensión de la naturaleza humana y divina, vio la situación de una manera muy diferente. Le explicó a María que el amor que sentía no era un pecado que debiera ser reprimido, sino una manifestación del plan de Dios. El amor en todas sus formas, le dijo, es sagrado, y servir a Dios no siempre significa esconderse del mundo y de sus desafíos. Le recordó a María que los muros del convento no debían ser una escapatoria de los problemas de la vida.
A veces, la verdadera vocación y la prueba de fe más grande se encuentran enfrentando esos problemas de cara. La instó a no confundir la voluntad de Dios con sus propios miedos. Le habló de la importancia de vivir plenamente la vida que se le había dado. Sus palabras se convirtieron en la icónica lección. Debes encontrar la vida que naciste para vivir. La madre abadesa le ordenó a María que regresara a la villa Von Trapp, no para renunciar a sus sentimientos, sino para enfrentarlos. Debía descubrir si ese amor era su verdadero camino, su forma particular de servir a Dios a través de la creación de una familia. Con el corazón lleno de una nueva perspectiva y un coraje renovado, María comprendió. Su amor por el capitán y sus hijos no era una distracción de su fe, sino quizás su máxima expresión. Dejar la abadía no sería un fracaso, sino un acto de obediencia a un llamado superior. Debía volver y confrontar su destino, sin importar cuál fuera el resultado final. La ausencia de María había sumido a la villa Von Trapp de nuevo en la penumbra. Los niños estaban desolados, y la música había cesado una vez más. Georg se sintió profundamente herido y confundido por su repentina partida. La casa, que había vuelto a llenarse de vida, ahora se sentía más vacía que nunca, demostrándole la magnitud del impacto que ella había tenido en todos ellos. Fue en medio de esta desolación que María regresó. Su llegada fue como el amanecer después de una larga noche. Los niños corrieron a abrazarla, sus rostros iluminados por la alegría y el alivio. Georg la recibió con una mezcla de emociones. Enfado por su huida, pero una gratitud inmensa por su vuelta. Sabía que no podía volver a permitirse perderla. En una conversación sincera y vulnerable, ambos pusieron sus corazones sobre la mesa. María le explicó sus miedos y su confusión, y el consejo que había recibido en la abadía. Georg, a su vez, le confesó que su partida le había hecho darse cuenta de la profundidad de sus propios sentimientos. Admitió que se había enamorado de ella, y que no podía imaginar un futuro sin ella. En el jardín de la villa, el mismo lugar donde la música y la risa habían renacido, Georg von Trapp le pidió a María Kutschera que se casara con él. No fue una propuesta nacida de la conveniencia o la necesidad de una madre para sus hijos, sino del amor genuino y el respeto profundo que sentía por la mujer que había reconstruido su mundo y su alma. María, ahora segura de su camino y con la bendición de su mentora espiritual, aceptó. Sus dudas se habían disipado, reemplazadas por la certeza de que su lugar estaba allí, con esa familia. Su sí no fue solo la respuesta a una pregunta, sino la afirmación de un destino que había tardado en comprender. Un destino que uniría sus vidas para siempre. La noticia de su compromiso se extendió rápidamente por los círculos sociales de Salzburgo, generando una ola de sorpresa y desaprobación. La sociedad aristocrática de la época era rígida y jerárquica, y la unión entre el condecorado barón von Trapp y la joven exnovicia, que había sido la institutriz de sus hijos, era considerada un escándalo. Unían mundos que, según las normas, no debían mezclarse. Se enfrentaron a los susurros y las miradas críticas de quienes los consideraban una pareja desigual. La notable diferencia de edad entre ellos, más de 20 años, también fue motivo de cotilleo. Muchos no podían comprender cómo un hombre de su estatus y pasado podía elegir a una mujer sin dote, sin linaje, y con un futuro que hasta hacía poco estaba consagrado a la Iglesia. Sin embargo, Georg y María encontraron su mayor fortaleza el uno en el otro, y en el apoyo incondicional de los niños. Para ellos, la unión de su padre y María no era un escándalo, sino la culminación lógica y feliz de todo lo que habían vivido. Veían en ella a una madre en todo menos en el nombre, y su alegría por la boda era la única aprobación que la pareja realmente necesitaba. Ignorando las presiones externas, se centraron en construir los cimientos de su nueva vida juntos. Su amor no se basaba en las expectativas sociales, sino en una profunda conexión emocional forjada a través de la superación de la adversidad. Habían sanado juntos, habían redescubierto la alegría juntos, y ahora estaban listos para enfrentar cualquier desafío, siempre que fuera juntos. Demostraron que el amor verdadero no entiende de clases sociales, diferencias de edad, o las expectativas de los demás.
Su relación era un testimonio de que los vínculos más fuertes son aquellos que se construyen sobre la base de la autenticidad, el respeto mutuo y el coraje de seguir el propio corazón, sin importar cuán poco convencional pudiera parecer el camino elegido. La boda de Georg y María fue una ceremonia íntima y hermosa, celebrada en la misma abadía de Nürnberg, donde su historia había comenzado. Las monjas, que una vez fueron la familia de María, cantaron en la ceremonia, bendiciendo una unión que la propia madre abadesa había alentado. Fue un cierre de ciclo y el comienzo de un capítulo completamente nuevo para todos. María se convirtió oficialmente en la baronesa von Trapp, pero, más importante aún, se convirtió en la madre de 7 niños que ya la amaban profundamente. Su transición de institutriz a figura materna fue natural y fluida. La dinámica familiar, ya transformada por su presencia, se consolidó. La villa se convirtió definitivamente en un hogar rebosante de amor, música y una felicidad genuina y ruidosa. Juntos, formaron una nueva entidad familiar, una mezcla de sus personalidades y pasados. Georg aportó la estabilidad y la fuerza, suavizadas ahora por la ternura que María había despertado en él. María trajo la espontaneidad, la fe y una alegría de vivir que se convirtió en el corazón palpitante de la familia. Los niños, por su parte, eran el pegamento que los unía a todos. Con el tiempo, la familia creció con el nacimiento de los hijos biológicos de la pareja, Rosemarie y Eleonore. Estos nuevos miembros fueron recibidos con el mismo amor, integrándose perfectamente en el clan von Trapp. María nunca hizo distinciones entre sus hijos y los de Georg. Para ella, todos eran suyos, una prole unida por el afecto y no solo por la sangre. Vivieron varios años de relativa paz y felicidad en su hogar austriaco. La música seguía siendo el lenguaje universal de la familia, y su talento como grupo vocal comenzó a llamar la atención. Sin embargo, mientras ellos construían su idílico mundo familiar, en el horizonte político de Europa, se estaban gestando nubes de tormenta que pronto amenazarían con destruir todo lo que habían creado. La década de 1930 trajo consigo un cambio drástico en el panorama político europeo. El ascenso del nazismo en la vecina Alemania comenzó a proyectar una larga y oscura sombra sobre Austria. El fervor nacionalista y la ideología totalitaria se infiltraban en la sociedad, dividiendo a amigos y vecinos. Para el capitán von Trapp, un patriota austriaco devoto y un hombre de principios férreos, esta era una amenaza existencial. Georg había luchado por el imperio austrohúngaro y sentía un profundo amor por su patria. Despreciaba la ideología nazi, su antisemitismo, su belicismo y su desprecio por la libertad individual. Se negó a enarbolar la bandera nazi en su propiedad, un acto de desafío abierto que no pasó desapercibido, en una época en la que el conformismo era sinónimo de supervivencia. El Anschluss, la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi en 1938, fue el golpe de gracia. De la noche a la mañana, su amada Austria dejó de existir como nación independiente, convirtiéndose en una provincia del Tercer Reich. Para el capitán, esto no solo fue una tragedia política, sino también una crisis personal y moral de proporciones inmensas. La presión para que se alineara con el nuevo régimen se intensificó. Su fama como héroe de guerra lo convertía en una figura valiosa para la propaganda nazi. Recibió ofertas tentadoras y presiones crecientes para que aceptara un puesto de alto rango en la marina alemana. La atmósfera se volvió opresiva. La vigilancia era constante, y los amigos de ayer se convertían en informantes de hoy. La familia von Trapp se encontró en una encrucijada. Podían ceder, comprometer sus valores y garantizar su seguridad y su cómoda existencia, o podían mantenerse fieles a sus convicciones, arriesgando todo lo que tenían, incluida su propia vida. El amor que los unía y los principios que compartían serían puestos a la prueba más dura que jamás habían enfrentado. La oferta formal llegó. Una prestigiosa comisión en la Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana. Para el régimen nazi, tener al legendario capitán von Trapp de su lado sería una victoria propagandística de gran calibre. Para Georg, sin embargo, la propuesta era un veneno. Aceptar significaría traicionar todo en lo que creía. Su lealtad a la Austria soberana, su fe católica y su decencia humana fundamental. Rechazar la oferta, por otro lado, era un acto de sedición.
En el nuevo orden, la desobediencia no se toleraba. Negarse a servir al Reich lo marcaría a él y a su familia como enemigos del Estado. Se enfrentarían a la confiscación de sus bienes, al reclutamiento forzoso de sus hijos mayores en el ejército nazi y, muy probablemente, al arresto y la ejecución. La familia se reunió para tomar la decisión más difícil de sus vidas. No fue una decisión que Georg tomara solo. María y los hijos mayores participaron en la deliberación. A pesar del miedo y de la certeza de que perderían su hogar y su país, la elección fue unánime. No podían, no querían, ser cómplices de un régimen maligno. Su integridad era más valiosa que su seguridad. Con una resolución inquebrantable, Georg von Trapp rechazó formalmente la comisión. El dado estaba echado. A partir de ese momento, cada día que pasaban en Austria era un riesgo mortal. Sabían que las represalias serían rápidas y severas. Su única opción era escapar, abandonar la tierra que amaban, la casa que habían llenado de música y todos sus recuerdos. Comenzaron a planificar su huida en secreto, bajo la atenta mirada de un régimen que no perdonaba la disidencia. Tenían que moverse con rapidez y astucia. Su amor y su unidad familiar, que habían superado el duelo y las convenciones sociales, ahora se convertirían en su arma más poderosa en la lucha por la libertad y la supervivencia. Su talento musical, que había sido la fuente de su alegría y sanación, se convirtió en la coartada perfecta para su plan de escape. La familia, ya conocida localmente como un grupo de cantantes, había sido invitada a participar en el prestigioso Festival de Música de Salzburgo. Esta actuación pública les proporcionaría la cobertura ideal para iniciar su huida, sin levantar sospechas inmediatas. La noche del concierto, el aire estaba cargado de una tensión casi insoportable. Mientras se preparaban en el camerino, cada miembro de la familia era consciente de que no estaban simplemente preparándose para una actuación, sino para el acto más desafiante de sus vidas. Llevaban consigo solo lo que podían cargar, vestidos con sus trajes de actuación, sabiendo que no volverían a casa esa noche. Subieron al escenario y se enfrentaron a una audiencia que incluía a oficiales nazis de alto rango. Sus voces se elevaron en las canciones folclóricas austriacas que tanto amaban, pero cada nota estaba impregnada de un significado más profundo. No era solo un concierto, era un adiós. Estaban cantando una elegía a su patria, a su hogar, a la vida que estaban a punto de dejar atrás para siempre. La canción final fue Auf Wiedersehen, un adiós conmovedor y desafiante. Al terminar, en lugar de regresar al camerino, la familia entera, liderada por Georg y María, salió por la parte trasera del teatro y se desvaneció en la oscuridad de la noche. Se dirigieron directamente a la estación de tren cercana, dejando atrás a una audiencia que aplaudía, ajena al drama que acababa de presenciar. Contrariamente a la famosa versión cinematográfica, no cruzaron los Alpes a pie. Esa ruta los habría llevado directamente a Alemania. Su plan, mucho más pragmático y peligroso, implicaba usar la red de transporte público para llegar a la frontera más cercana y segura, comenzando un viaje incierto hacia la libertad. Su última canción en suelo austriaco fue el preludio de una nueva y difícil sinfonía. El viaje de la familia von Trapp fue una odisea de ingenio y coraje. Tomaron un tren local hacia la frontera con Italia, amparados por la oscuridad y la confusión de la noche del festival. Cada parada, cada control de documentos, era un momento de tensión extrema. Viajaban con visados de turistas, pretendiendo ser simplemente una familia de músicos en gira. Una mentira que debía ser perfectamente mantenida para sobrevivir. Una vez en Italia, continuaron su viaje hacia Londres y finalmente, consiguieron pasaje en un barco con destino a los Estados Unidos. Llegaron a Nueva York en 1938, con apenas unos pocos dólares en el bolsillo, despojados de su fortuna, su estatus y su hogar. Eran refugiados en una tierra extraña cuya lengua apenas hablaban. El sueño americano parecía una meta lejana e inalcanzable. La familia tuvo que enfrentarse a la dura realidad de la vida de inmigrante. El prestigioso barón von Trapp ya no era nadie. Para sobrevivir, su única base era su talento musical. Bajo la dirección enérgica de María, se profesionalizaron como The Trapp Family Singers. Empezaron a dar conciertos en pequeñas iglesias y colegios, luchando por cada oportunidad. Los primeros años fueron de una pobreza y una dificultad extremas.
pasaron de la opulencia de una villa austríaca a vivir hacinados en modestos apartamentos. Sin embargo, su espíritu nunca se quebró. El amor que los unía, la disciplina inculcada por Georg y la fe inquebrantable de María, fueron los pilares que los sostuvieron en los momentos más oscuros, transformando su adversidad en una fuente de fortaleza. Poco a poco, su talento y su increíble historia comenzaron a ganar reconocimiento. Sus conciertos se hicieron cada vez más populares, y finalmente lograron establecerse, comprando una granja en Vermont, que les recordaba a su amada Austria. Habían perdido todo lo material, pero habían salvado lo más importante: su familia, su libertad y su dignidad. La historia de Georg y Maria von Trapp no terminó con su exitoso establecimiento en Estados Unidos. Su vida se convirtió en un poderoso testimonio de resiliencia, amor y la defensa de los principios por encima de todo. María, con su talento para contar historias, plasmó sus experiencias en un libro de memorias, la historia de los cantores de la familia Trapp, que se convirtió en la base de su leyenda. Este libro inspiró primero dos populares películas alemanas, y posteriormente, el icónico musical de Broadway, The Sound of Music. Sonrisas y lágrimas, en España, que a su vez dio lugar a la película de Hollywood ganadora del Oscar. Aunque estas adaptaciones se tomaron libertades creativas, capturaron la esencia de su viaje: el poder transformador de la música y el amor incondicional. El legado de su amor no es solo una historia romántica, sino una lección de coraje moral. En un momento en que muchos eligieron el silencio o la complicidad, ellos arriesgaron todo por lo que creían justo. Su huida no fue solo un acto de autopreservación, sino una declaración de principios que ha inspirado a generaciones en todo el mundo a mantenerse firmes frente a la tiranía. Georg y María vivieron juntos en Vermont hasta el fallecimiento del capitán en 1947. María continuó dirigiendo el grupo familiar y dedicó su vida a su familia y a su fe. Su historia demuestra que un amor que comienza en las circunstancias más inesperadas puede convertirse en una fuerza capaz de sanar un alma, unir una familia y desafiar a un imperio. Su viaje, desde una villa silenciosa en Salzburgo hasta los escenarios del mundo, nos recuerda que las conexiones humanas más profundas a menudo surgen de los desafíos más grandes. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite una dosis de inspiración. Y no olvides suscribirte para descubrir más relatos donde el amor se convierte en el verdadero protagonista de la historia.